vamos a conversar con el economista Rafael Espinar, director de la Escuela de Economía de INTEC y muchísimas otras cosas, exdiputado, un gran consultor, y con él vamos a hablar diferentes temas. Buenas tardes, señor Espinal. Buenas tardes, un gusto verlos a ustedes aquí y ponerme a la disposición de ustedes y de la gran audiencia de la Z. Gracias, señor Espinal. Los precios, la economía es compleja, pero finalmente para el pueblo llano y sencillo, todo se traduce en los precios por artículos y servicios, y los precios siguen altos. Había nombrado una iniciativa entre el gobierno y la clase empresarial para buscarle un bajadero, a ver cómo rebajan los precios, pero siguen altos. ¿Cuál es su visión? ¿Qué usted piensa de esta situación de escalada de precios que tenemos en la economía dominicana? Bueno, tú has dicho que la economía es compleja. Y si yo te dijera que el incremento de precios tiene un signo positivo, fíjate qué cosa tan controversial, ¿no? ¿Cuál es el signo positivo? Eso quiere decir que la economía se ha reactivado, porque si los precios aumentan es porque la demanda por los productos ha aumentado después de la pandemia. Lo que ha ocurrido es que esa demanda a nivel mundial, no solamente de la República Dominicana, se ha restablecido, pero la oferta no se ha restablecido al ritmo de la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la demanda es superior a la oferta, hay un aumento de precio. Eso ha ocurrido a nivel mundial. Los precios de los llamados commodities, que son los productos que se cotizan en bolsa, fundamentalmente podemos hablar de los precios de alimentos básicos, como por ejemplo el trigo, el maíz, la soya, han subido en el mercado internacional. Si sube la soya, suben los precios de la ganadería y de todos los alimentos vinculados, tanto la soya como el sorgo son alimentos básicos de la ganadería y de los cerdos. Si sube el maíz, yo siempre le digo a mis estudiantes que un pollo no es otra cosa que un maíz con plumas, porque los pollos comen maíz todo el día y la noche para crecer. Entonces, cuando tú comes pollo, lo que estás comiendo es un maíz transformado, y si el precio del maíz sube el precio de los pollos. Igualmente ocurre, por ejemplo, con algunos productos que no son alimenticios, pero que han subido de precio, como el acero. Si sube el acero, suben las varillas y los materiales vinculados. Entonces, esos productos se cotizan en bolsa, o sea que responden a la oferta y la demanda. Al estar cerrada la economía el año pasado y empezar a abrirse, obviamente empieza de nuevo a crecer la demanda, la gente empieza a recuperar los trabajos, pero la oferta tarda, tiene un rezago de tiempo para poder equilibrarse. De modo que esto es un periodo transitorio de incrementos de precios a nivel internacional. En segundo lugar, el incremento de precios local también está vinculado a ese restablecimiento de la demanda local, porque muchos empleos que estaban parados se han recuperado, la economía informal, y el gobierno tiene que responder con programas, por ejemplo, sobre todo en el sector agrícola, para que la oferta se restablezca. Todavía hay gente que al perder dinero no ha podido reinvertir en sus actividades productivas, y eso debería irse recuperando en los próximos meses. De todas maneras, el gobierno tiene un gran reto por delante, porque si bien es positiva la parte de que se está restableciendo la economía, es negativo porque el costo de la vida es más duro para cada uno de nosotros. Espinal, hay un aspecto también, usted como director de gabinete del Ministerio de Obras Públicas también, ¿qué aspecto o qué aporta la construcción de obras? Hay muchas obras anunciadas ya a partir de este mes. ¿Qué aporta a nivel de empleo y a la economía en porcentaje, a ese relanzamiento de la economía, la construcción de varias obras a nivel nacional a la vez?
si sería una gran solución, además de eso, de reactivar la agropecuaria. ¿Qué parte importante le toca? Balaguer siempre apostó a eso, a la varilla y cemento para dinamizar la economía. Fíjate, el sector que más ha crecido después de la apertura de la economía, el Banco Central dio las cifras de que la economía había crecido un 13% en el periodo entre agosto y agosto del año pasado. Obviamente este 13% está comparado con un periodo muy, muy bajo, que es agosto del 20. Entonces, eso no se va a mantener así. A fin de año la economía crecerá tal vez un 7%, algunos dicen que un 10%, pero en relación con el 19, la economía está creciendo alrededor de un 4%, lo cual es más o menos un ritmo adecuado. Ahora, el sector de la construcción ha sido el que más rápidamente se ha restablecido, sobre todo, y hay que decirlo con responsabilidad, el sector privado, más que incluso el sector público, porque el sector privado ha empezado un proceso rápido de incremento de inversiones. Ustedes lo pueden ver aquí en la capital, lo pueden ver en Santiago, en las principales ciudades, como una cantidad de torres, de urbanizaciones se han empezado nuevamente a avanzar. Ahora, el sector público estuvo muy lento a principios de año, sobre todo tanto Obras Públicas como INAPA, como la CAS, producto de que con el cambio de gobierno, el gobierno ha querido hacer de los contratos una muestra de transparencia, de orden, y ha tomado un periodo de tiempo restablecer contratos que estaban vencidos. La propia dinámica de la pandemia obligó al gobierno en el primer semestre del año a hacer gastos fundamentalmente en vacunas, en actividades, mantuvo los programas de transferencia, y después de junio es que la construcción pública se ha restablecido. La semana pasada fue la semana de mayor inversión de todas las semanas del año. Y ha ido creciendo, si tuviéramos oportunidad de ver una curva, ha ido creciendo sostenidamente las últimas semanas. Y en el caso particular de Obras Públicas, esto se nota en la carretera Duarte, por ejemplo, que se está trabajando arduamente, en las circunvalaciones de Asua y de Baní, de San Francisco de Macorís, en la carretera Enriquillo Barahona y Enriquillo Pedernales, y en el asfaltado de las principales vías de la capital. De modo que yo pienso que a fin de año la contribución de la construcción va a favorecer mucho ese crecimiento económico. Fíjate que no solamente Balaguer que fue un maestro de la construcción, y yo no fui balaguerista nunca en la vida, pero hay que decirlo, y aquí está un seguidor de Balaguer y ex senador del Partido Reformista que verdad, puede, es más que yo el que puede dar testimonio de eso. Balaguer entendía que la construcción era el motor de la economía, pero eso viene de lejos, eso viene desde la época. El propio Trujillo consideraba la construcción y fue un constructor, y en los Estados Unidos, después de la crisis del 29, lo que relanzó la economía norteamericana fue el sector de la construcción. Sí, ¿qué tú opinas del asunto de la reforma fiscal a que está abocado el gobierno? Y si tú piensas que hay tiempo de aquí a octubre, que es cuando se va, la primera semana de octubre, que es cuando la ley indica que debe formularse el presupuesto del año que viene, si habría tiempo para de aquí a allá, pues, cuadrar una reforma fiscal, de suerte que el 2022 entre con mayores recaudaciones. ¿Cree que habrá tiempo de aquí a mes que viene, cuando la ley indica que debe formularse el nuevo presupuesto nacional? Mira, la reforma fiscal no se va a realizar a corto plazo, eso va a tardar un tiempo. Ese es un tema muy controversial, muy difícil el gobierno no puede imponer una reforma. El gobierno tiene que buscar un acuerdo sobre esto, como manda incluso la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de modo que a pesar de que la deuda dominicana ha subido mucho, el gobierno el año que viene va a tener que seguir
apostando a equilibrar el presupuesto con un margen de endeudamiento público. Y a mediados de año tal vez pueda establecer una reforma de común acuerdo con los sectores productivos. No todo será un acuerdo, porque no es posible dejar a todo el mundo satisfecho con una reforma fiscal. Pero evidentemente no hay tiempo para incluir la reforma en el presupuesto del 2022. Lo que pudiera hacerse una estimación sujeta a la aprobación de esa reforma, lo cual sería un mecanismo riesgoso, porque habría que financiar el presupuesto con algo que no está consensuado. De todas maneras, el proceso de reforma es indispensable. El país no puede continuar con un sistema impositivo con tasas de ITEVI del 18%, tasas de impuestos sobre la renta a las empresas de 27%, una evasión del impuesto sobre la renta del 60% y del ITEVI de un 40%, motivado en gran parte porque las tasas son muy altas. Entonces, exenciones, vasos comunicantes, exenciones a los combustibles de los sindicatos y de algunas empresas que realmente convierten esto en un sistema impositivo muy complejo, muy difícil de administrar y con muchas posibilidades de evasión. Y eso hay que mejorarlo, eso hay que transformarlo. Espinal, volviendo otra vez con el Gabinete de Obras Públicas. Así es. El Congreso aprobó una legislación tendente a poder darle paso legal a las obras paralizadas, que ya habían agotado su presupuesto original y que habían agotado también el derecho de adenda de 25% adicional o hasta un 25% adicional. Entonces, agotado el presupuesto, agotado el 25%, se identificaron alrededor de 700 obras que estaban paralizadas, obras que venían incluso de la gestión anterior. Y hago esta introducción porque la propia ley que llama o que establece un mecanismo para poder continuar esas obras reasignando el presupuesto adicional, manda al Ministerio de Obras Públicas a hacer una especie de revalorización o de tasación con los valores actuales de lo que faltaría para completar esas obras y entonces darle continuidad. ¿En qué está el proceso de tasación de los valores de esas obras para entonces poder darle continuación? Claro, fíjate, cuando yo decía que a principios de año la inversión pública había sido lenta relativamente, en gran medida se debía a esa situación. Muchas de las obras heredadas de la administración anterior estaban con presupuestos que sobrepasaban el 25% que autoriza la ley como adicionales a un contrato. La ley de la 340, la ley de compras y contrataciones públicas. Sobre todo había más de 600 escuelas paralizadas y dentro de esas escuelas muchas de ellas estaban con el problema de que los contratistas no podían seguir avanzando porque ya habían agotado el presupuesto, habían agotado la adenda del 25%, tenían ubicaciones entregadas al Ministerio de Obras Públicas y no podían pagarse porque violaban la ley. Entonces era una situación compleja porque había muchos contratistas que tenían ubicaciones presentadas, es decir, que habían avanzado pero no podían cobrar y por tanto no podían seguir avanzando. La ley que se sometió con un transitorio iba dirigida fundamentalmente a las escuelas y a los hospitales. Carreteras solamente se establecieron 4 que el Ministerio de Obras Públicas incluyó en la ley, que fueron la Duarte, la carretera llamada turística Gregorio Luperón, que va desde Santiago a Puerto Plata, sí, básicamente a Sosúa, la carretera de Pedernales Barahona, por el tema de el desarrollo de Pedernales se incluyó, y se incluyó también la circunvalación de Asua, que por una situación de los terrenos el presupuesto prácticamente se va a duplicar. Esas fueron las de obras públicas que se sometieron. Las escuelas, obras públicas tienen la responsabilidad de supervisarlas y levantar las ubicaciones, pero las paga el Ministerio de Educación. Y en el caso de las escuelas, justamente esta semana se aprobó
lo que se llama el equilibrio económico de todos los contratos. Es decir, que todos los contratos se les reevalúan los precios y se establece un nuevo presupuesto con los precios actualizados. Exacto. Porque el problema es que muchas de esas obras que estaban paralizadas, los precios, como dijimos al principio del programa, han subido. Sí. Entonces los precios han variado y el contratista no está obligado a hacer una obra con precios que están por debajo del mercado. De modo que ya se ha emitido una resolución que permite actualizar los presupuestos. Se está en ese proceso. Justo en el día de hoy en Obras Públicas hubo una reunión con todos los contratistas de escuelas para darle la luz verde de que continúen trabajos, porque ya se le van a pagar en los próximos días las ubicaciones. Y lo mismo ha ocurrido con los hospitales. Los hospitales están siendo construidos por el antiguo INVI, que ahora es Ministerio de la Vivienda, y los hospitales tenían la misma situación. Ya eso se ha estado restableciendo. Se están actualizando los contratos y naturalmente ahora se podrá pagar las ubicaciones y los contratistas podrán seguir avanzando. De hecho, ya están muchos de ellos avanzando, y por eso es que la inversión, y les decía, de aquí a fin de año va a ir creciendo de manera casi exponencial. Espinal, ciertamente las escuelas y los hospitales no se pueden dejar de construir, hay que seguir con ellos porque obedecen a otras prioridades, pero hay obras que se supone que entre los criterios que se han hecho de oportunidad pudieran tener que ser nuevamente repensados, un momento en que tenemos precios que afectan esas obras de infraestructura alta. Si fuera usted, ¿verdad?, que tomara la decisión, ¿usted siguiera con el mismo programa de obras? Porque se han anunciado muchísimas obras, independientemente de que se intente dinamizar la economía. ¿Usted siguiera con el mismo programa de obras que se ha anunciado? Fíjate lo que ocurre. Aquí en el Ministerio de Obras Públicas y en otras instancias, tanto en la CAS como en APA, aquí estaba todo contratado. La contratación de obras, mira, por ejemplo, en la UISOE, que se disolvió, en la UISOE hay una cantidad extraordinaria de obras, incluso muchas de ellas paralizadas, tanto en obras públicas como en otras instancias, y en la UISOE el caso era mucho más amplio, porque había muchas obras que se habían iniciado pero no se continuaban. Ahí lo que hay que establecer un programa de prioridades, porque no se puede tener abierto tantos frentes, porque al final toda circunvalación con el repago de esas obras tan largo. No, pero hay muchas obras de esas que se tienen que establecer prioridades, porque las obras, tanto en el sector público como ocurre en el sector privado, tienen que tener un retorno, una tasa de retorno positiva. Tú no puedes estar abriendo muchos frentes porque entonces tiene una inversión muy distribuida que no está generando el retorno que debe generar una inversión que termina y empieza a generar riqueza social. Es decir, la riqueza social, que no es igual que la riqueza privada, es que disminuye los tiempos de transportación, mejora el flujo, crea negocios, valoriza la tierra. Todo eso es parte de la recuperación que tiene una carretera o una inversión. Entonces, lo que yo te diría es que este primer año lo que se ha tratado de hacer es establecer un programa de prioridades, pero hay obras que hay que continuarla obligatoriamente porque también se deterioran si tú la dejas a medio construir. Se pierde, ¿no? Se pierde, la inversión se pierde. Entonces es un dilema que tienen que afrontar los gobernantes. Gracias, Rafael Espinal, por estar con nosotros. Interesante participación. Hemos conversado con Rafael Espinal, director de la Escuela de Economía de INTET y director de gabinete del Ministerio de Obras Públicas.